Estimados, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de TechSoup y de nuestros cursos y programas de extensión. El día de hoy tenemos nuestra Masterclass Online, Sistema de Control Electrónico Automotriz, para lo cual tenemos como invitado a nuestro ponente Alfredo Talavera Durán. Él es instructor técnico automotriz en TechSoup y es uno de nuestros expertos. Para comentarles un poquito más acerca de Alfredo, él es instructor técnico máster en vehículos comerciales de Hyundai, instructor técnico automotriz en TechSoup y miembro del comité consultivo. También es miembro de la CSST en Gildemeister, Perú. Hola Alfredo, no sé si logras escucharme. Sí, fuerte y claro. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias Alfredo. Entonces te doy el pase para que puedas iniciar con la masterclass. Muchas gracias por la apertura. Bueno, es cierto, soy instructor técnico en Hyundai, de vehículos comerciales. Tengo ya un poco más de 25 años en el rubro. Y bueno, en esta oportunidad estoy muy feliz y contento de participar en este tipo de eventos, que son pues estos masterclass para toda la comunidad de interesados, técnicos, eh, público en general que quiera, bueno, en este caso aprender un poquito más sobre electricidad, electrónica, control, diagnóstico, bueno, lo que se está hablando hoy en día, ¿no? Eh, no sé si me escuchan bien, estamos bien. Sí, te escuchamos perfectamente. Muy bien. Entonces vamos a empezar por mi presentación. Acá tenemos, permítame un segundo, voy a proyectarlo. Quisiera saber si pueden ver mi pantalla. Sí, podemos ver la pantalla. Estamos viendo la presentación. Muy bien, correcto. Vamos a iniciarlo con el tema del sistema de inyección de combustible en motores diésel. Si bien es cierto, cuando hablamos de sistemas de control electrónico automotriz, nos estamos refiriendo a una ECU, a una PCM o SM, ¿no? O un módulo, como quieran llamarlo, un módulo de control. Es un módulo que va a controlar un sistema, un determinado sistema. En este caso vamos a hablar sobre el sistema de inyección de combustible en motores diésel, ¿no? Valga la redundancia, que es controlado electrónicamente. Hoy en día es controlado electrónicamente. Los motores diésel han sufrido toda una evolución en el transcurso de estos últimos años. Antes era totalmente mecánico, una inyección mecánica por una bomba rotativa, una bomba lineal. Tenía inyectores que se abrían por presión de combustible, más de 160, 180, más de 200 bar de presión. Y bueno, era descomunal el ingreso de combustible a la cámara de combustión, a tal punto que el vehículo cuando se aceleraba, pues por el tubo de escape se veía siempre humo negro, ¿no? Pero hoy en día ha cambiado, ¿no? La tecnología, la electrónica y bueno, en este caso eh, el control electrónico ha llegado pues al motor diésel y ha tenido los mejores resultados. Imagínense que un motor diésel, un vehículo con motor diésel con este sistema de control ha ganado pues una carrera de autos, ¿no? Imagínense. Eh, en Europa, por ejemplo, en Alemania, antes, bueno, hace unos 20, 30 años, 20, 25 años atrás más o menos, estaba el porcentaje de vehículos a gasolina era más o menos el 80%, ¿no? Y el resto eran motores diésel, camiones, etcétera.
Hoy en día es todo lo contrario, ¿no? El 75% de vehículos en Alemania son diésel. ¿Por qué? Porque ya no es tan contaminante, al contrario, es un combustible que es más limpio, ¿no? Los gases de escape, las emisiones de los gases de escape en los motores diésel son más limpios que en un motor a gasolina, ¿no? Así es que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el sistema de control en los motores diésel. Aquí tenemos un ejemplo, una SM, o sea, un módulo de control electrónico, ¿no? Tenemos esta computadora, como le quieran llamar, controla a los inyectores. Los inyectores ya no son abiertos por presión de combustible, sino ahora son controlados eléctricamente por un pulso eléctrico, ¿no? Imagínense ese pulso que puede llegar a más, perdón, a más de 80 voltios, ¿no? Y tenemos aquí una bomba de alta presión. Aquí estamos viendo en la pantalla, estamos viendo que nos estamos refiriendo a un sistema common rail o riel común. Es cierto, ahora los motores diésel tienen un control electrónico que se llama common rail, riel común o también CRDI, ¿no? Se le dice riel común porque efectivamente tienen un riel, como pueden verlo aquí, un riel donde se acumula el combustible, una presión de combustible, solamente para tener en cuenta que la presión que se acumula aquí es más de 1600 bar o kilogramo por centímetro al cuadrado. O sea, nos estamos refiriendo, imagínense una combi, ¿no? Una combi de transporte parado en la punta de tu dedo meñique, para que tengas una idea. Esa es la presión que se puede acumular aquí. Incluso puede llegar, hay sistemas que llegan hasta 2000 bar o kilogramo por centímetro al cuadrado. Aquí tenemos un sensor de presión del riel y al lado izquierdo tenemos lo que es la bomba de alta presión. Esta bomba es la que va a levantar o va a generar semejante presión. ¿De acuerdo? Si hacemos una comparación con bueno, en este caso con un sistema de inyección diésel convencional, pues vamos a encontrar una notable diferencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la velocidad del motor. En el caso del common rail es independiente, puede llegar a más de 4000 revoluciones sin ningún problema. Pisando el acelerador a fondo, inmediatamente la reacción a esa exigencia de aceleración es rápida. Mientras que con un motor con bomba de inyección es totalmente dependiente y es lento, ¿no? Y su reacción es muy lenta. En cambio, la inyección piloto, cuando hablamos de inyección piloto en el common rail, esta sí es posible. ¿Qué cosa es la inyección piloto? Aquí está justamente el secreto, podríamos decirlo así, de este sistema common rail. ¿Por qué los gases de escape son limpios? ¿Por qué la combustión es limpia? Antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, existe una preinyección o una inyección piloto. Es una pequeña inyección que sirve para encender el aire combustible que justamente está entrando en la etapa de compresión. Es ahí donde empieza a expandirse este aire combustible, empieza a quemarse y cuando llega al punto muerto superior, ¿no? El pistón llega al punto muerto superior del cilindro, en este caso ocurre las inyecciones de trabajo que puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. Incluso hay una posinyección, hoy en día se está hablando de una posinyección para terminar de quemar los gases, ¿no? Y de esa manera producir una autolimpieza en el filtro de partículas diésel que está en el tubo de escape. Entonces, en un motor con bomba de inyección mecánica no es posible esta preinyección o inyección piloto. En el common rail sí.
Su inyección en un common rail, no se olviden, es eléctrica. El pulso eléctrico puede ser más de 80 voltios. ¿De acuerdo? En cambio, en una bomba de inyección es mecánica y es por presión. Aquí tenemos el sistema common rail, la computadora que controla al inyector, ¿no? O electroválvula, todos lo conocen como inyector. Y este inyector está alojado directamente apuntando a la cámara de combustión, ¿no? Prácticamente en la cabeza del pistón. Miren ustedes incluso la figura de la cabeza del pistón, ¿no? Es de tal forma que permite que el combustible que es atomizado ingresa de una manera en forma de torbellino, en forma que ocupa toda esta precámara o cámara, ¿no? Y lo que hace es justamente que el aire combustible, cuando ésta se enciende, se propaga por toda esta cámara. ¿Mm? Si hablamos de ventajas, bueno, en el common rail es excelente el desempeño y eficiencia de combustible. El sistema de inyección de combustible, common rail, es controlado electrónicamente para cumplir con una combustión óptima. ¿De acuerdo? Cuando decimos esto, cuando decimos control, aquí es donde viene el tema de control. No solamente es darle un pulso eléctrico al inyector para que éste abra e inyecte. Es darle un tiempo, imagínense, en microsegundos, darle un tiempo para que abra el inyector una determinada cantidad. O sea, le va a dar, digamos, 1.2 milisegundos, 1.6 milisegundos, 1.8, 2 milisegundos de repente de corriente para que mantenga abierto y ingrese más combustible a la cámara, ¿no? O puede ser menos tiempo también. Lo que también controla la computadora en este caso es el momento en que tiene que inyectar. Puede hacerlo a 5 grados antes del punto muerto superior, puede abrir a 10, a 15, a 21 grados antes del punto muerto superior de cada cilindro, con el propósito de adelantar el momento de la inyección. Con eso está ganando mucho. Está ganando mucha eficacia para que el motor pueda llegar a una alta revolución sin ningún inconveniente. Eso es lo que entonces controla. En resumen, lo que controla también, mejor dicho, lo que controla la computadora es el volumen de la inyección y el momento, en este caso, el avance de la inyección. Son esas dos cosas. Bajo nivel de emisiones y de ruidos. Definitivamente es bajo nivel de emisiones, es amigable con el medio ambiente para responder a todos los reglamentos mundiales sobre las emisiones. En Europa, en Japón, en Asia, ya están en Euro 6. Nosotros estamos entrando a Euro 4. Hemos dejado el Euro 3, ahora estamos en Euro 4. El euro es una norma internacional que nos permite controlar las emisiones, mejorar las emisiones básicamente y cuidar el medio ambiente. Acá en el Perú, bueno, nosotros todavía estamos con Euro 4. En el país del sur están con Euro 5. En otros países como Asia están en Euro 6. La normativa es más exigente, ¿no? Los inyectores ubicados en forma vertical o central también es importante. El fabricante coloca los inyectores en forma vertical, central, o en este caso también los pone a ciertos grados, pero siempre apuntando, siempre directo a la cámara de combustión. En el caso del common rail también es importante mencionar que la inyección piloto del sistema se logra en este sistema.
Muy bien, acá tenemos un circuito de baja presión. Significa que el circuito de baja presión se está refiriendo básicamente a la entrega del combustible de apenas 3, 4 o 5 bar de presión. Lo hace desde el tanque de combustible gracias a una bomba eléctrica, ¿no? Una bomba eléctrica muy parecida a la de las motores a gasolina, ¿no? Por no decir igual o similar. Esta bomba eléctrica lleva el combustible desde el tanque, pasa por el filtro principal y este llega a la bomba de alta presión. Esta bomba de alta presión, aquí es donde ya se eleva de esos 3, 4, 5 bar de presión, los puede elevar hasta 1600 o 2000 bar de presión. ¿De acuerdo? Ese es el circuito de baja presión. ¿De acuerdo? Ese es el circuito de baja presión. En algunos sistemas Common Rail van a encontrar incluso, hay sensores que están detectando esa baja presión. Esta bomba eléctrica de combustible es controlada también por la computadora. Si tú giras la llave de contacto y la pones en posición on y lo dejas ahí solo en posición on, vas a escuchar que la bomba funciona 4, 5, 6 segundos. No funciona más, ¡plup! Y se apaga. Tiene un temporizador y eso lo controla la computadora. ¿Y eso para qué? Porque simplemente has puesto en posición on. ¿De acuerdo? La computadora envía una información, una señal al relé de la bomba, al relé que se llama full pump, ¿no? Que está en el portafusibles, en los portarrelays, y este va a controlar a la bomba eléctrica de combustible, que está sumergida en el tanque. Hay bombas eléctricas que también están fuera del tanque, van en la línea. ¿De acuerdo? Entonces, como les vuelvo a repetir, tú simplemente colocas posición en on y va a funcionar unos 4, 5, 6 segundos. No va a funcionar más, se va a apagar. ¿Por qué? Porque no recibe señal de arranque, no recibe señal del sensor de posición del cigüeñal, no recibe ninguna otra señal. Existe un temporizador. ¿Ya? Por eso les decía, muy parecido al motor a gasolina. Y en el circuito de alta presión tenemos aquí también los inyectores, el riel, ¿no? Y el riel, hay una cañería que viene de la bomba de alta presión. Dentro de la bomba de alta presión vamos a encontrar unos émbolos, vamos a encontrar unos pequeños cilindros donde ahí es donde se va a producir la alta presión. Ahora, ¿cómo se controla más presión o menos presión? Quiero aprovechar aquí la figura, no sé si lo pueden ver, acá está la bomba. En la parte posterior de la bomba, en la parte de atrás, hay una electroválvula. Esa electroválvula la vamos a llamar SCB, ¿no? Valve Control Supply, válvula de control de suministro de combustible. Esta electroválvula es controlada por la computadora y cuando esta abre, va a ingresar combustible de baja presión a estas cámaras que vemos, a los cilindros que vemos, que les he mencionado. Y de esa manera se va a aumentar la presión de alta, ¿no? En el riel. Si la computadora de repente envía muy corto el voltaje, esta electroválvula se cierra y al cerrarse, entonces va a enviar muy poco combustible y de esa manera va a bajar la presión. El asunto es que esta electroválvula es la que va a controlar la alta presión. El circuito de alta presión genera y almacena alta presión en el riel, controla del circuito cerrado de la presión del riel y va a la inyección de combustible.
Aquí tenemos, por ejemplo, dos bombas que, bueno, la de la izquierda es una bomba de alta presión que fue, digamos que ya no está en circulación, pero sí fueron una de las primeras o las pioneras, podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Es la bomba CP1, es una bomba radial, es una bomba de alta presión, es una bomba que a lo mucho puede generar hasta 1400, 1600 bar de presión. En cambio, la CP3 es más compacta, más pequeña, también tiene 3 émbolos, tiene 3 cilindros, es radial, y en este caso la válvula de SCB está aquí, aquí lo llama MPROP, lo llama de esa forma, MPROP. En realidad, esa es la válvula SCB, ¿no? Esta es la que está aquí. Ahora, hay una diferencia entre la CP1 y la CP3, aparte de la presión. En el CP3 puede llegar hasta 2000 bar sin ningún problema. Pero la diferencia principal es que la válvula la bomba CP1, no sé si ustedes pueden alcanzar a verlo, en la parte posterior no tiene nada, ¿no es cierto? En cambio, la bomba CP3 tiene una bomba de engranajes. ¿Cómo es esto? La bomba CP1 utiliza una bomba eléctrica que está en el tanque o va en la línea, que es la que le va a entregar combustible a esta bomba de alta presión. En cambio, la bomba CP3 tiene una bomba de engranajes y esta es una bombita de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema con Common Rail con bomba CP3 ya no lleva bomba eléctrica de combustible. ¿Por qué? Porque tiene una bomba, ¿no? Que succiona combustible y lo lleva hasta la bomba de alta presión aquí dentro, ¿no? Esa es la diferencia. Aquí tenemos más o menos una silueta, un corte de las bombas de alta presión. Como pueden observar, en la figura, aquí la tenemos en perfil en el lado derecho, tenemos aquí la válvula de control de presión, ¿no? Más o menos se puede ver que esta válvula SCB es la que controla el paso de combustible hacia la bomba de alta presión. Aquí al émbolo, aquí a estos cilindros, ¿no? A esta cámara. Aquí tenemos el common rail, el riel común, el famoso riel común. Este common rail o riel común, aquí es donde se acumula esa alta presión. Este riel, no sé si lo pueden observar, vamos a encontrar aquí las cañerías que salen hacia los inyectores para alimentar hacia los inyectores. En el lado derecho, no sé si pueden ver, hay una válvula también, hay una electroválvula. Esa es una electroválvula que va a controlar la sobrepresión. En otros sistemas, en otros vehículos van a encontrar aquí una válvula, pero no es eléctrica, es simplemente es una válvula acumuladora, es una válvula que regula la presión, la sobrepresión. Cuando llega a más de 2200 bar, pues esa válvula se abre, ¿no? Se abre y deja pasar el combustible hacia el retorno del tanque de combustible. ¿Ok? Aquí tenemos el funcionamiento del inyector. Interesante aquí la figura que vemos aquí. Aquí tenemos amperaje, acá dice intensidad, amperios versus tiempo. ¿Qué significa esto? Que la computadora le envía una corriente, ¿no? Una corriente, más o menos unos 21 amperios, ¿no? Más o menos esto es unos 21 amperios, ¿no? Y esta es la forma de la onda o de la corriente. No sé si lo pueden ver aquí en este lado número donde dice 2, la etapa número 2.
La etapa número 2 es la corriente de tracción, o sea, es de atracción más bien, ¿no? Es una corriente de 21 amperios donde, ¿por qué se generan los 21 amperios? Porque aquí en la electroválvula, este pivote, para levantar y vencer ese resorte, por eso que se genera, llega hasta 21 amperios. Una vez que esto se abre, la presión del combustible ingresa aquí a la camarita, entonces ya no necesita 21 amperios, sino aquí en el número 4, quiero que se den cuenta aquí el número 4, todo este momento, el número 4, viene a ser la corriente de sujeción, o sea, este es el tiempo que permanece abierto el inyector, que permanece sostenido, por eso le dicen corriente de atracción y corriente de sujeción, ¿no? Corriente de tracción y corriente de sujeción del inyector. Entonces, todo este es el tiempo que permanece abierto el inyector. Estamos hablando de milisegundos. Estamos hablando de milisegundos. Imagínense un segundo partido en 1000. Estamos hablando de 1.2, 1.6, 1.8, 2 milisegundos aproximadamente, ¿no? Por eso que la computadora determina en este caso cuánto tiempo permanece abierto el inyector. De repente ya no le falta más tiempo, necesita más combustible, el motor necesita más combustible, entonces ya no envía de repente no solamente una inyección de trabajo, sino 2 inyecciones en ese momento, ¿no? Aquí tenemos la inyección piloto. Miren ustedes, esta figura es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se debe ver, miren, aquí tenemos en la parte de arriba, tenemos 0 grados, menos 5, menos 10, menos 15, etcétera. Acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25. Antes y después. ¿Qué cosa es antes? Antes del punto muerto superior, 0 grados. Después del punto muerto superior. ¿Estamos? Entonces, aquí fijémonos, el número 1 dice la preinyección. Esto es lo que yo les estaba hablando. La computadora le envía un pulso nada más, pequeñito nada más, como para que ingrese una cantidad muy pequeña de combustible a la cámara de combustible. Tenemos la preinyección o inyección piloto. Luego, justo ya cuando el pistón está llegando al punto muerto superior, es donde se inyecta la inyección principal. Ahí está la inyección principal. Los 21 amperios y los 11 amperios, los 21 amperios de atracción y los 11 amperios de sostenimiento. Miren ustedes, este número 2 es la inyección principal o de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, miren ustedes el detalle aquí de esta figura 1A, 2A. 1A es la presión de la combustión, es la presión que ejerce el pistón, la cabeza del pistón en la cámara de combustión. Por eso se llama presión de combustión con preinyección. En cambio, la número 2A, así se forma cuando no hay una preinyección en los motores diésel convencionales. Está haciendo una pequeña comparación. Entonces, tenemos lo que es el control electrónico de la inyección del combustible. Esto no fuera posible, no se va a poder si no se tuviera sensores en diferentes puntos o diferentes lugares del motor. Se tiene que monitorear ingresos de aire, cuánta cantidad de aire está ingresando, temperatura del líquido refrigerante, del motor, velocidad del vehículo, posición del pedal, eh, posición del cigüeñal para la sincronización, posición del eje levas, entre otros. Esos son los principales sensores, ¿no? Y el sensor de presión del riel también es importantísimo para saber, en este caso, monitorear y poder decidir, la computadora tiene que decidir el momento exacto y la cantidad exacta de combustible diésel que ingresa a la cámara de combustión, ¿no? Acá tenemos una serie de sensores, tenemos el sensor de presión del riel, de velocidad del cigüeñal o CKP, el del eje de levas, CMP, tenemos el sensor de pedal
del acelerador, ¿no? APS, el sensor de presión del turboalimentador, sensor de presión del turbo, también lo llaman, ¿no? Sensor de presión del turbo, otros lo llaman MAP. Tenemos temperatura de refrigerante, temperatura del aire, tenemos sensores de masa de aire, ¿no? Un detallito, no vayan a pensar que este sensor de masa de aire va a determinar la cantidad o el enriquecimiento de la mezcla. Este sensor de masa de aire en los motores diésel ya sirve para controlar el EGR, la válvula EGR. Aquí tenemos el sensor de pedal del acelerador. Es un sensor que está, digamos que está puesto justo en el pedal del acelerador, determina el ángulo, en este caso, el ángulo de posición del pedal en porcentaje. Este APM, módulo sensor pedal 1, unidad, por ejemplo, acá tenemos de un Sorento, de un Carens, ¿no? Tenemos este sensor. Este sensor, normalmente vamos a encontrar dos tipos. Uno que es el tipo potenciómetro y el segundo es el tipo Hall, de efecto Hall. Así es que, ¿cómo sabemos si es de efecto Hall o es de sensor de tipo potenciómetro? Cuando decimos que es tipo potenciómetro es porque es una resistencia variable, se puede medir con un ohmímetro. Cuando no se puede medir ni con ningún ohmímetro, no vayan a pensar que esté abierto, simplemente que puede ser que sea un sensor del tipo efecto Hall. Entonces, si fuera un sensor de tipo efecto Hall, se va a medir con un voltímetro y se tiene que, digamos, que instalar voltaje de alimentación para que funcione el efecto Hall. Aquí tenemos un sensor de pedal de acelerador. Pueden observar que tiene dos sensores, APS-1 y APS-2. ¿Por qué necesita dos sensores? El fabricante lo ha hecho así para determinar el momento exacto, el porcentaje exacto en el pedal. Lo que pasa es que estos dos sensores no son lineales. La señal no es precisa. Si fuera uno solo y fuera lineal, sí fuera precisa, pero no, es en ángulo. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Por eso necesita dos sensores. Miren, aquí tenemos valores, por ejemplo, en ralentí, o sea, sin pisar el acelerador, en el potenciómetro 1 tiene que haber entre 0.6 a 0.9 voltios, y cuando pisas, disculpen, en el potenciómetro 2 es de 0.25 a 0.6. Y cuando pisas el acelerador hasta el fondo, hasta watt, el potenciómetro 1 sube de 0.6 a 3.6 voltios. El potenciómetro número 2 hasta 1.6 o 2.5 voltios, ¿no? Ahí tienen ustedes más o menos un rango, ¿no? Para poder medir. Acá tenemos, bueno, con un osciloscopio tienen ustedes aquí una señal del APS-1, el APS-2, pueden observar ahí 325 milivoltios el 1 y el 2, 705 milivoltios. Y acelerando a plena carga tienes 3.9 hasta 3, ¿no? 1.8 hasta 3.9 aproximadamente. El sensor de presión del riel se encuentra en el mismo riel y tiene 3 terminales, 2 de alimentación. Bueno, en este caso es un sensor de presión, es un sensor piezoeléctrico que tiene una placa, un chip de silicon. Piezoresistivo, disculpen ustedes, es una placa piezoresistiva. El número 3 es el diafragma con el elemento sensor. Este se deforma gracias a la presión y va a detectar la presión en el riel. Cuando está en ralentí puede estar en 260, 280, 300, 310, 300,
dependiendo del sistema, bar de presión. Y eso, o sea, esa señal eléctrica lo convierte, esa presión lo convierte en señal eléctrica y esa señal se va a la computadora para determinar cuánta depresión hay en el riel. Aquí está más o menos, es directamente proporcional la presión al voltaje. A mayor presión, mayor voltaje, ¿no? Aquí tenemos el sensor de presión del riel. Miren ustedes en una aceleración cómo puede llegar hasta 4.1 voltios aproximadamente. Sensores de flujo de aire. Estos sensores es conocidos como MAF. Son de tipo lámina caliente. Vamos a encontrar dos tipos. Uno que es analógico y el otro que es digital. Tiene un módulo de... El digital tiene un módulo convertidor de analógico a digital y en este caso se podría medir, el digital se tiene que medir en hertz, ¿no? Como frecuencia. En cambio el analógico, la gran mayoría de motores tiene analógico, ¿no? Este se puede medir con un voltímetro. A los dos sensores que son de flujo de aire, tanto analógico como digital, le llega corriente directa de la batería, ¿no? Cuando uno mueve la llave a on, a contacto en on, entonces le va a llegar 12 voltios, como menciona aquí, en el terminal número 2 y el 3 que es tierra. Aquí vamos a encontrar dos sensores, uno que detecta la cantidad de aire que ingresa y vamos a encontrar un sensor de temperatura de aire para ver también su densidad, ¿no? En este caso, si lo vemos en el escáner, aquí este te va a medir en gramos por segundo cuánta cantidad de aire está ingresando al motor. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso su señal eléctrica, ¿no? Su señal con un osciloscopio y puede llegar 1.8, 1.9, 2 voltios en ralentí, 1.6, 1.8 en ralentí, y cuando vas acelerando y puede llegar a 2, 3, 4, 5, 6 voltios aproximadamente. También tenemos el sensor de posición del eje de levas. Es un sensor que está en el detectando la posición del eje de levas, y este sensor es de tipo efecto Hall. Este sensor lo que hace es muy importante, le informa el momento en que se abren las válvulas del cilindro número 1, le sirve a la computadora para determinar la sincronización, el momento de la inyección, ¿no? Más o menos, para corregir en este caso el avance o la sincronización de la inyección en cada uno de los cilindros. Como les dije, es de efecto Hall, ¿no? Es de efecto Hall, así es que le va a llegar más o menos 5 voltios, tierra, señal del sensor y voltaje, ¿no? Voltaje de alimentación. En la parte de arriba, esta es la señal de posición del eje de levas. No sé si pueden ver el detalle. El detalle acá, miren ustedes, el detalle es con respecto al sensor CKP de posición del cigüeñal. Miren ustedes, hay una sincronización, hay una, digamos, hay una coincidencia. Esta coincidencia se da gracias a la correa, a la faja de distribución, a los engranajes, y tiene que darse esta sincronización. Tiene que estar muy bien sincronizado, correctamente sincronizado el motor, y tiene que coincidir de esta manera. Si no coinciden porque se ha corrido un diente o algo por el estilo, entonces el motor no va a encender. De repente arranca y se apaga, o no va a encender porque no hay una coincidencia como muestra aquí la figura. Tiene que haber una sincronización.
¿de acuerdo? A mí me ha ocurrido ya varias veces cuando digamos, los engranajes están rotos o en este caso se ha saltado un diente, se ha corrido un diente en la faja de distribución y fuera de punto. Se salió del punto y no arranca. Así lo empujes, así le pongas 24 voltios al vehículo, no arranca. El sensor de posición del cigüeñal, su mismo nombre lo dice, es un sensor que está, digamos, alojado en la campana, justo donde está la volante, ¿no? Y este va a detectar, o detecta en este caso, la posición del cigüeñal. Este sensor CKP también detecta la velocidad del vehículo. En este caso, disculpen, la velocidad del motor. Detecta la velocidad del motor, o sea, las RPM. ¿De acuerdo? Las RPM. Esta señal, este ángulo de posición, esto lo lleva a la computadora, le informa a la computadora, y la computadora determina en qué momento inyectar combustible en cada uno de los cilindros en forma sincronizada. Ahora, vamos a encontrar, bueno, comúnmente vamos a encontrar el sensor de CKP, que es del tipo inductivo o de reluctancia variable. Este sensor podemos medirle resistencia porque es una bobina y tiene un imán, ¿no? Así es que, pero ¿por qué tiene 3 cables? Lo que pasa es que aquí hay un blindaje, tierra blindada. Como tiene poco voltaje, entonces no necesita ser protegida esta señal para que no se distorsione este pequeño voltaje y pueda llegar con tranquilidad y facilidad al computador. El funcionamiento del sensor de posición del cigüeñal, bueno, en este caso, aquí tenemos el sensor, ¿no? Y aquí tenemos los dientes. Justo en la volante, no sé si lo pueden ver el detalle, justo en la volante vamos a encontrar en toda la rueda dentada, vamos a encontrar que le faltan 1 o 2 dientes en este caso. Acá hay un vacío. Entonces, este vacío, ese es el que va a determinar, ¿no? El momento en que, digamos, debe inyectar el combustible. Ese es el ángulo. Ese es el ángulo de posición del cigüeñal. Si es un motor de 4 cilindros, seguramente que la volante vamos a encontrar 2 de estas marcas, vamos a decirlo así, a 180 grados una después de la otra. Si fuera un motor de 6 cilindros, seguramente vamos a encontrar 3 marcas, a 120 grados una después de la otra. Sensores de temperatura de combustible. Los sensores de temperatura de combustible, bueno, en este caso son unos termistores y bueno, en este caso detecta la temperatura del combustible. ¿Para qué necesitas saber la temperatura del combustible? Necesitamos saber para ver si está denso o está líquido. Imagínense en un lugar frío, en un lugar en altura, en la mina, imagínense. El combustible diésel tiende a coagularse, tiende a endurecerse, así que necesita saber, en algunos casos, necesita hasta encenderse una resistencia calefactora de combustible. El sensor de temperatura del refrigerante detecta la temperatura del líquido refrigerante. Esto para saber si el motor está frío o ya llegó a temperatura de trabajo. Es importante que llegue el motor a temperatura de trabajo. A partir de 90 grados o a partir de 90 grados centígrados es cuando ya está el motor este motor debe estar trabajando. De esa manera va a consumir poco combustible, de esa manera la combustión va a ser muy perfecta, va a ser homogénea, todos los metales se van a dilatar, todo
todo el motor va a funcionar correcto. Por eso es importantísimo que llegue a esa temperatura, y a pesar de que este sensor parece insignificante, es muy computador. Necesita saber si ya está ya pasó la etapa del arranque en frío, o en este caso ya está en trabajo, ¿no? Si estuviera en la mañana encendiéndose este motor, va a detectar baja temperatura, 10, 15, 20 grados, y va a encenderse incluso los precalentadores, y de esa manera el motor va a encender lo más rápido posible. Es un sensor que tiene, como les digo, tiene dos terminales, tierra y la señal. Esta señal es un voltaje que disminuye, empieza con 3.5 voltios, 4 voltios, no lo sé, depende de cada marca de vehículo, y conforme va calentando va disminuyendo el voltaje, puede llegar hasta 1 voltio, 0.9, 0.8 voltios, y eso le determina que ya está temperatura de trabajo. El interruptor de embrague en un sistema Common Rail, a pesar que es un interruptor, también es un sensor. ¿Y qué es lo que le informa a la computadora? Le informa que estás pisando el pedal del embrague. Y de esa manera también se cancela, bueno, el control de crucero. Hay una velocidad de crucero. En algunos autos, vehículos de pasajeros con transmisión con este sistema, y se puede controlar el crucero. También este interruptor es inminente, esta señal de carga del motor, o sea, el desembrague, enganche en primera marcha. La computadora necesita saber que estás embragando y que estás, o sea, en otras palabras, para alistarse, ¿no? Porque estás embragando y, o sea, necesita alistarse el motor para poder ingresar la primera, la segunda y marcha, ¿no? En este caso, la primera marcha es importante, y para poder salir, romper la inercia en estos vehículos. También es para evitar el aumento brusco de las RPM del motor durante el cambio de marcha, ¿no? La computadora ajusta el funcionamiento del inyector. Es importantísimo este interruptor de embrague. El interruptor de freno también, este sensor, a pesar de que envía una información para la luz de freno en la parte posterior del vehículo, también informa a la SM, ¿no? Es para que disminuya rápidamente las RPM ante cualquier eventualidad. Cuando uno pisa el freno es por una razón, quiere detenerse, ¿no? Entonces es necesario bajar las RPM lo más rápido que se pueda. Y el inyector propiamente dicho, ahí lo tenemos. El inyector es una electroválvula. Es increíble para mí cómo han podido embobinar un hilo tan fino, una bobina tan fina. Imagínense, solamente imagínense nada más, que esta bobina no llega ni siquiera a 1 ohmio. O sea, si ustedes miden la resistencia de esta electroválvula, la resistencia de la bobina, debe estar más o menos en 0.6, 0.7, 0.5 ohmios, menos de 1 ohmio, imagínense, ¿no? Y cómo puede soportar un pulso de corriente de 21 amperios, de 85 voltios, imagínense. Es tan rápida en los pulsos que muy bien lo soporta esta bobina. Acá tenemos, por ejemplo, con un osciloscopio. Aquí tenemos, por ejemplo, la señal de la inyección piloto y, bueno, de la inyección principal. Y también tenemos lo que es la válvula de control de presión del riel, la válvula de control de presión del riel, ¿no? Esta válvula, en este caso, en los vehículos, esta válvula está en el riel, y esta controla, en este caso, la presión del riel, ¿no?
Es una valvulita, una electroválvula de dos cables, de dos cables que son controlados por la computadora, abre y cierra, o cierra y abre. ¿Por qué lo digo así? Porque vamos a encontrar en los Common Rail válvulas SCB de dos tipos, normalmente abiertas y normalmente cerradas. Como yo sé que es normalmente abierta, cuando uno desconecta, cuando el motor está encendido, cuando uno desconecta esta válvula, si es una válvula normalmente abierta, entonces cuando yo desconecto esta electroválvula, cuando yo la desconecto, su conexión eléctrica la desconecto, lo que va a hacer esta electroválvula es quedarse abierta porque es normalmente abierta. Entonces todo el combustible va a pasar a la bomba de alta presión y el motor se va a acelerar a más de 2000, 3000 revoluciones, ¿no? No se vayan a asustar. Eso quiere decir que es una válvula normalmente abierta. Pero si yo, al desconectar la parte eléctrica de esta electroválvula, el motor se apaga, quiere decir que es una válvula normalmente cerrada, ¿no? La valvulita y el pivote, esta se va a cerrar, va a cortar el combustible y se apaga. Entonces, por eso decimos que hay dos electroválvulas o dos tipos de válvulas SCB, normalmente abierta y normalmente cerrada. Su resistencia es muy baja, 2.5, 2.4. Por favor, refiéranse al manual de servicio y bomba de suministro o bomba de baja presión. Como les dije, esta es una bomba que va en la línea, va en la parte de afuera del tanque de combustible. Es una bomba eléctrica, y en este caso vamos a encontrar que tiene unos rodillos y ellos son los que van a levantar la presión de hasta 4 bar, más o menos aproximadamente, 4.5 bar, sin ningún inconveniente. En el caso de la bomba CP3, como pueden verlo ahí en la figura, ¿no? No sé si lo pueden ver, me imagino que sí. Ahí está. En la parte posterior vamos a encontrar una bomba de baja presión o también una bomba de suministro, ¿no? Esta bombita es una bombita de engranaje, muy parecido a la bomba de aceite. Es muy parecida a la bomba de aceite, así es que gracias a esta bomba, ¿no? Es que lleva del tanque de combustible el combustible hasta la bomba de alta presión, ¿no? Esa es más o menos la bomba de suministro o bomba de alimentación. Y bueno, acá tenemos una recirculación de los gases de escape, una válvula, en este caso es una válvula que tiene un diafragma. Este va en el tubo de escape. Y lo que permite es un porcentaje o una pequeña cantidad de gases de escape puedan pasar hacia el múltiple de admisión y de esa manera bajar la temperatura de la combustión en la cámara de combustión. ¿Cómo es controlado? Controlado por un modulador, o sea, por una valvulita y por vacío. Tiene estas mangueritas de vacío. Y estas mangueritas controlan al diafragma para abrir y cerrar esta válvula del EGR. Por eso se le llama recirculación de los gases de escape, ¿no? ¿Cuál es la condición del EGR para que esta funcione? Bueno, tiene menos de 650 RPM, falla el sensor de presión, disculpen, falla el sensor de flujo de aire, falla el EGR. Cuando el EGR no funciona, dice, ¿no? Condición de la EGR en off, dice, cuando esta no funciona cuando es menos de 650 RPM, la EGR no funciona cuando hay falla en el sensor de presión, cuando hay falla en el sensor de flujo de aire, o la misma válvula EGR no
funciona, la batería está por debajo de los 9 voltios, la cantidad de inyección está sobre 42 milímetros cúbicos, el motor sobre 3050 RPM, la condición en ralentí está por debajo de los 1000 RPM por 52 segundos, presión atmosférica, o sea, una gran altitud, menor a 930, ahí sí funciona. La temperatura también es importante, a partir de 40, 45 grados centígrados empieza a trabajar el las bujías incandescentes, estas bujías son unas bujías que nos permiten, son precalentadoras. Miren ustedes, le llega a 12 voltios, por decirlo así, y miren ustedes la punta de la bujía como se incandesce. Esto permite que el aire, cuando llega a la cámara de combustión, llega caliente. Y esto hace que le encienda más rápido el motor. Imagínense en una mina, un motor diésel en una mina o en la sierra del Perú, ¿no? En la mañana detecta el sensor de temperatura que estás a 5 grados bajo cero, el motor está frío, el ambiente todo está frío, entonces necesita un arranque auxiliar, en este caso necesita aire caliente para poder encender lo más rápido que pueda y así no descargar la batería. Por eso que se encienden estas bujías incandescentes. Una vez que el motor arrancó, puede seguir funcionando la bujía incandescente por un corto tiempo, ¿no? Unos cuantos segundos. ¿Para qué? Para asegurar que el motor encienda muy bien y llegue a temperatura de trabajo lo más rápido posible, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que es el VGT, el turbo de alimentador de geometría variable. Aquí tenemos, en este caso, que la computadora controla una válvula solenoide, o sea, hay una relación de trabajo para efectuar un vacío en el actuador, que a su vez está conectado a un varillaje que gira una placa base giratoria. Dentro de la placa base están conectadas las paletas mediante un mecanismo de levas, a través del cual se establece un ángulo de inclinación de la paleta. ¿Qué significa VGT? Turbo de geometría variable, turboalimentador de geometría variable. ¿A qué nos referimos? Miren, todo motor diésel con common rail, todos los motores diésel con common rail, todos, el 99%, ¿no? Todos tienen turbo, todos necesitan un turbo cargador, necesitan más volumen de aire. Entonces, hoy en día se está hablando mucho de esto, que la computadora también ahora controla, ¿no?, la cantidad de aire que ingresa al motor. Y lo hace por intermedio del turbo, gracias a estas paletas que tiene el turbo y que son movibles por un solenoide, y hoy en día es movido por un motor eléctrico, por un pequeño actuador, ¿no? En este caso, en este tipo de motor, tenemos que es controlado por una electroválvula, un relé de control. Hay una válvula solenoide del VGT, ¿no? Ella, por vacío, por un vacío, va a mover a un diafragma y va a mover las paletas del turbo. El sensor de presión del turboalimentador es muy importante. Este MAP que vemos acá en el múltiple de admisión, este sensor detecta, ¿no?, en la sobrealimentación para que la computadora pueda controlar las paletas del VGT, ¿no?, como podemos verlo ahí. En un osciloscopio vamos a poder ver aquí una especie de onda cuadrada. Lo que pasa es que prende y apaga, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra la electroválvula, y de esa manera controla el vacío. Este es el servicio de la válvula solenoide del VGT. El voltaje de salida del sensor de presión del turbo, Bose Pressure Sensor, este voltaje es variable, esto es lo que detecta este sensor. También vamos a encontrar precalentadores o bujías incandescentes, en este caso en los combustibles.
Aquí tenemos filtros de combustible y en la parte del filtro de combustible, en la parte superior del filtro de combustible, vamos a encontrar un elemento calentador. Ese elemento calentador es para justamente calentar el combustible y este no se coagule cuando estás en helada, en un lugar muy frío, ¿no? El calentador del filtro de combustible, ahí lo tenemos. ¿Cómo sacar la línea de alta presión? Ten mucho cuidado. Por favor, yo les digo que tengan mucho cuidado. El Common Rail, estamos hablando de más de 200 bar. Si el motor está funcionando, por ningún motivo vayan a abrir la cañería. Si ustedes hacen eso, corren el riesgo que esos 200, 300 bar se inyecte directo a tu cara, a tu ojo y podría producir un accidente que puede ser fatal. Tengan mucho cuidado, por favor, no abrir ninguna cañería cuando el motor está funcionando. Ya, olvídense eso de que hay que purgar. En un motor diésel con Common Rail no se purga. No hay necesidad de purgar. En cambio, en un motor convencional diésel con bomba rotativa, bomba lineal, sí. Ahí sí puedes tú purgar. Tienes que purgar el aire. Tienes que sacar el aire de la cañería. Pero en un Common Rail, no. No es necesario. La presión es demasiado alta como para estar haciendo eso. De esa parte no se preocupes. Lo que sí puedes hacer, vamos a suponer que has cambiado 4 inyectores, has desmontado un riel. Entonces lo que sí puedes hacer es, hay un cebador en el filtro de combustible y ese cebador sí puedes moverlo hasta que llegue el combustible hasta el riel, hasta los inyectores. Eso sí puedes hacer para un poco mejorar, digamos, para que no le estés dando tanto el motor, tanto tiempo, ¿no? Para que llegue el combustible lo más rápido posible a los inyectores. ¿De acuerdo? Otra cosa, bueno, para ver la parte del control eléctrico necesitamos un escáner, un explorador. Puedes usar el que más digamos, te convenga. ¿Y por qué el que más te convenga? Porque hay escáner, hay exploradores de 60 soles como hay de $2.500. Depende de qué explorador estás usando, depende de qué es lo que deseas. No te olvides, es algo muy importante. Los inyectores, hoy en día los Common Rail utilizan en los inyectores un código QR, una numeración de hasta 30 dígitos, ¿no? ¿Y eso para qué? La computadora necesita saber qué inyector le estás instalando y necesitas programar, matricular ese inyector. Decirle a la computadora, oye, estoy instalando este inyector en el cilindro número 1, este en el 2, este en el 3, este en el 4. Entonces, hay escáner que te permiten hacer matrícula de inyectores y por eso que cuestan más, ¿no? Cuestan mucho más. Pero hay unos escáner que solamente leen, ¿no? Entonces, aquí tenemos un explorador, por ejemplo, que estamos midiendo la presión alta, solo se puede revisar mediante la lectura del voltaje y la presión del riel, pero con el escáner también podemos verlo, porque el sensor de presión del riel te va a dar ese valor, ese voltaje lo va a convertir, ¿no? En este caso a presión. La presión alta solo se puede revisar mediante la lectura del voltaje del sensor, de la presión del riel. Bueno, sí, también. Aquí tenemos el inyector por la parte superior. Y bueno, acá justo donde está la flechita, no sé si la pueden ver, bueno, no se puede visualizar, pero ahí está, ahí hay unos números, letras, códigos, y estos tienen que ser
matriculados a la computadora, ¿no? Si vas a desmontar un inyector de este tipo, tienes que desmontar este tapón y introducir una herramienta, un Torx 40, ¿no? Más o menos, y aflojar, remover este perno y de esa manera quitarle el seguro y el inyector tirarlo para arriba y ahí recién va a poder salir el inyector, ¿no? Ahí lo tenemos, la herramienta especial para poder desmontar el inyector. Hay inyectores que están bien engarrotados, que son muy difíciles de desmontar. No digo imposible, pero sí muy difícil de desmontar. Por eso necesitamos esa herramienta especial, tirando para arriba y tiene que salir el inyector. Yo siempre tengo una discusión con muchas personas, con muchos profesionales, porque los inyectores no se reparan. Se llevan al laboratorio solamente para revisarlos y bueno, se puede lavar, se puede limpiar, pero no se puede desmontar, no se puede desarmar, no se puede... Eso de que yo le cambio, le voy a poner una tobera nueva, le voy a poner una válvula nueva que me ha llegado me ha llegado de Corea, me ha llegado de Japón. De verdad que no es... Nosotros no tenemos la tecnología, mejor dicho, la herramienta precisa para poder ajustarlo y devolverlo al ajuste de fábrica. No tenemos eso. Por eso que después de una supuesta reparación de inyectores, esos inyectores solamente te duran entre 5 a 6, 8 meses, no te dura más. Otra vez empieza tu dolor de cabeza. Ya nos ha pasado, me sigue pasando lo mismo. Yo sé que una reparación es barato, no es tan costoso como comprarse 4 inyectores, que te puede costar pues 15,000, 18,000, 20,000 soles, 25,000 soles te puede costar un juego de inyectores. Pero lastimosamente, no queda bien, no queda bien. Si me dices que a qué laboratorio lo llevo, no quiero recomendar a ninguno, porque nadie tiene la tecnología como para, la herramienta especial para cambiar estos elementos del inyector. El inyector se cambia todo por completo, se pone unos nuevos. Para lo único que se lleva el inyector al laboratorio, de repente es para lavarlo, para limpiarlo, hacerle una limpieza de ultrasonido o hacerle una limpieza por diálisis y nada más. El filtro de partículas, el DOC, o en este caso el IPF. Miren, el filtro de partículas diésel y el DOC, bueno, es casi el mismo componente. Dentro del DOC está el filtro de partículas y está también un catalizador. Lo más trascendente de esto es que siempre se llena de hollín. Miren, los motores diésel tienen que trabajar altas revoluciones, siempre tienen que trabajar altas revoluciones. Un vehículo, un camioncito, un auto, digamos que trabaja de Lima a Huacho, Huacho Lima, Lima a Huacho, Lima Churín, Churín Lima, ese vehículo nunca va a tener problemas con el DOC o en este caso con el TPF, el filtro de partículas, que está en el tubo de escape. Nunca se va a obstruir. ¿Por qué? Porque ese señor siempre viaja, la velocidad del vehículo es a más de 90 kilómetros por hora, está siempre viajando, así que no va a tener ningún problema. En cambio, un vehículo que trabaja aquí en Lima y está repartiendo de repente, el mismo camioncito o el mismo auto y está repartiendo, está pues en todo este atolladero, en todo este tráfico, está trabajando a baja revolución.
ese hollín se queda en este filtro de partículas y este se obstruye. Se obstruye, se obstruye, se obstruye y el motor ya no trabaja como debe. Incluso llega a apagarse el motor, un rato y se apaga. Es todo un dolor de cabeza. Solución, hay que limpiar el DPF. ¿Y cómo se limpia? Se desmonta y se le pasa agua caliente bajo presión, ¿no? Otra forma de limpiar, hay un líquido, hay un aditivo que se le agrega, sin desmontar, se le agrega, ¿no? No voy a decir el nombre, la marca, pero con eso también se puede limpiar. La tercera forma de limpiar un DPF es correteando el vehículo, unos 70 kilómetros por hora, unos 50 kilómetros de distancia, así parejito. Y la cuarta forma de limpiar con el escáner. En el escáner hay una opción, debe tener una opción para limpieza de... Muy bien, señores, espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido interesante lo expuesto. En definitiva, yo los espero en TechSoup, en los cursos que estamos dictando. Diesel, también estamos dictando cursos de control electrónico en todos los sistemas del vehículo. Estamos viendo también el tema de diagnóstico electrónico en todos los sistemas, en todos los vehículos automotrices. Tenemos uno de los mejores talleres más, por decirlo así, de los más acogedores, y tenemos equipos y herramientas actuales de última tecnología. Contamos con vehículos modernos de última generación. Tenemos vehículos con control electrónico en todos sus sistemas, en sistema de frenos, motor, transmisión, dirección, suspensión, en sistemas de control en aire acondicionado, entre otras, ¿no? Contamos con equipos, herramientas, amplios talleres en TechSoup, así es que yo los espero, cualquier cosa. En todo caso están las páginas de TechSoup para mayor información. Les agradezco infinitamente la oportunidad y conmigo será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Profesor, muchísimas gracias por la exposición. Tenemos una consulta del participante Kevin, donde nos consulta acerca de cómo sería el proceso para sacar el inyector. ¿Me está escuchando Kevin o le escribo? Sí, profe. Lo escucha. ¿Me está escuchando? Hola Kevin. Mira, en primer lugar, el vehículo debe, en segundo lugar, desmontamos las cañerías, ¿no? Desmontamos la cañería
sin ningún problema porque no queda casi nada de presión, de alta presión en el riel o en los inyectores. Siempre va a quedar un poco de presión, pero igual desmontas las cañerías. Eso sí, ten bastante cuidado, utiliza una herramienta de boca precisa o una herramienta para desmontar ese tipo de cañerías. En tercer lugar, desconecta la batería, ¿no? Desconecta la batería. En cuarto lugar, desconecta la parte eléctrica del inyector. Y en quinto lugar, hay inyectores que están dentro dentro de la tapa de la culata. Hay inyectores que están afuera, esos son los más fáciles. Pero si fuera el caso de que está dentro de la culata, dentro de la tapa, hay que quitar la tapa. Tienes que fabricarte una herramienta así tipo pata de cabra, o si no, hay unos extractores. Vas a tener que utilizar una de esas tuercas, conseguirte de esas tuercas para ese tipo de inyector, o ver la forma de cómo agarrarlo, y le instalas lo sueldas una varilla, ¿no? Y un contrapeso, y empiezas a tirar. Por ejemplo, los planchadores utilizan una herramienta para extraer abolladuras, ¿no? Es una masa de fierro que golpea, ¿no? En sentido contrario. Tienes que hacerlo de esa manera, ¿no? Y tirar el inyector para arriba. Es la única forma. La otra es colocando de repente dos palancas, dos patas de cabra, y hacer palanca, ¿no? Hacer palanca, y esa es la única forma. Yo he visto también que utilizan cañerías viejas, cañería de combustible vieja, y de esa manera lo jalan, lo tiran para arriba de diferente, con golpe, con comba. Lo que pasa es que a veces los inyectores están bien engarrotados, ¿no? Hay algunos que incluso hasta lo calientan, le agregan, le echan líquido de freno, qué sé yo, tantas cosas que he visto yo en los talleres. Pero esa es la única forma, ¿no? Hay inyectores incluso que tienen un seguro para el inyector, y bueno, con eso es suficiente, y de ahí sale, ¿no? Sale con unos cuantos golpecitos, sale. Pero hay otros inyectores que no, que están bien engarrotados. Entonces es la única forma de desmontar los inyectores. Eso es lo que yo podría decirte, ¿no? ¿Mm? Perfecto, Bueno, muchísimas muy gracias, bien. Muchas profesor. gracias por la atención, y cuando gusten. Muchas gracias, Son profesor todos Alfredo. ustedes muy amables. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con nuestro asesor comercial especializado para que nos Hasta brinde la un poco próxima. más de información acerca de este curso. Hans, por favor. Sí, Liliana, gracias. Buenas noches. Gracias al instructor Alfredo y a ustedes, ¿no?, por su atención a esta masterclass. Ahora vamos a ver la información comercial con referente al curso Electricidad y Electrónica Vehicular. Muy bien. Con respecto al inicio, ya estamos en esta semana por iniciar, el 25 de febrero. Muy bien. Tiene una duración de 45 horas, siendo cada hora académica de 50 minutos. Por el horario de clases, en este caso es una clase 100% presencial. Se va a estar dictando en nuestra sede centro en Lima. Nos ubicamos en el distrito de Santa Anita, en la dirección Avenida Cascanueces 2221. Al ser 100% presencial, manejamos un horario. Estamos iniciando desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Con respecto al costo de inversión por este curso, está costando 1.380 soles, o tenemos la facilidad de poder dividirlo en 2 cuotas, cada uno de 690 soles. Ahora en pantalla podemos apreciar justamente nuestro correo y número de contacto para cualquier consulta o informe sobre el proceso de inscripción.
Nuevamente, estimados, ¿no? Invitarle a formar parte de la familia de TechSoup a través de nuestros cursos, programas y talleres que tenemos disponibles. Agradecemos, como siempre, ¿no? Su gentil participación. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias, Hans. Muchísimas gracias a profesor Alfredo. Ha sido un gusto compartir con ustedes hoy día la experiencia que tiene nuestro docente respecto al tema de electrónica vehicular. Agradecemos su participación. Esperamos vernos muy pronto en TechSoup. Muy buenas noches.